Hola chicos y chicas, en este video seguimos con el desarrollo de la guía de repaso teórico 2 del capítulo espacios vectoriales. Vamos con el último ejercicio, el 3. Selecciona la o las opciones correctas. Explica tu elección convenientemente. Apartado A. Un conjunto de vectores es linealmente independiente en un espacio vectorial si y solo si la combinación lineal nula no tiene solución, la combinación lineal nula tiene solución, la combinación lineal nula tiene como solución la trivial, todos los escalares cero, la combinación lineal nula tiene como única solución la trivial, todos los escalares cero. Para poder seleccionar la o las opciones correctas, miremos la teoría, la segunda parte de la teoría. Acá tenemos la definición de linealmente dependiente e independiente. Sabemos que un conjunto va a ser LI cuando de plantear la combinación lineal nula obtenemos que los escalares tienen que ser todos iguales a 0 para que esa combinación nos dé el vector nulo del espacio. Acá en la observación tenemos la primera, nos dice S es LI si la única manera de expresar al nulo como combinación lineal de los elementos de S es la trivial, es decir, el nulo se escribe de esta manera. Entonces podemos ya volver al apartado A del ejercicio 3. Nos dice un conjunto de vectores es linealmente independiente en un espacio vectorial si y solo si la combinación lineal nula no tiene solución. Sabemos que si planteamos la combinación lineal nula, eso nos lleva a un sistema homogéneo. Y ese sistema homogéneo siempre tiene solución. Entonces, la primera afirmación, la primera frase, no es correcta. Vamos a la segunda. La combinación lineal nula tiene solución. Sí, tiene solución, pero para que sea LI necesitamos que esa solución sea única y la nula. La combinación lineal nula tiene como solución la trivial, todos los escalares cero. Si bien la combinación lineal que nos lleva a un sistema homogéneo tiene que tener como solución la trivial, esa solución tiene que ser única. El sistema homogéneo tiene que ser compatible y determinado. Por lo tanto, esta afirmación no es correcta. Vamos a la última. La combinación lineal nula tiene como única solución la trivial, todos los escalares cero. Esta frase sí es correcta, ya que la combinación lineal que nos lleva siempre a un sistema homogéneo va a tener como única solución la trivial. El sistema va a ser compatible y determinado. Es decir, el conjunto en este caso sí va a ser linealmente independiente. Entonces, en el apartado A, la opción correcta es la 4. En el apartado B nos dice si un conjunto de vectores es linealmente dependiente en un espacio vectorial, debe contener al vector nulo del espacio, puede contener el vector nulo del espacio, puede ser linealmente independiente en dicho espacio vectorial. Bien, si tenemos un conjunto linealmente dependiente, nos dice la primera frase, debe contener el vector nulo del espacio. Y ya vimos en el ejercicio 1 que eso no necesariamente tiene que pasar. Puedo tener un conjunto, por ejemplo en R2 o en R3, de dos vectores que son paralelos y ese conjunto va a ser linealmente dependiente a pesar de no tener el vector nulo como elemento. Entonces la primera opción no es correcta. Vamos a la segunda. Puede contener al vector nulo del espacio. Esa opción sí va a ser correcta, ya que si un conjunto S tiene como elemento el vector nulo, ese conjunto tiene que ser linealmente dependiente por la consecuencia que tenemos en la teoría, las consecuencias de LI y LD. La consecuencia número 3 nos asegura que si el conjunto lo tiene a ese vector nulo, tiene que ser linealmente dependiente. Entonces, la segunda opción es correcta. Vamos a la tercera.
puede ser linealmente independiente en dicho espacio vectorial. Por definición, un conjunto es linealmente independiente o linealmente dependiente. En este caso, el enunciado del apartado B nos dice que tenemos un conjunto linealmente dependiente. Entonces, ese mismo conjunto no puede ser linealmente independiente en el mismo espacio vectorial. Por lo tanto, esta opción, la opción 3, es incorrecta. En el apartado B, la única correcta sería el inciso 2. Vamos al apartado C. Nos dice, dado un conjunto S formado por un único vector contenido en R3, ese vector distinto del nulo, puede asegurarse que S es generador de R3, S no es generador de R3, S es linealmente independiente en R3, S es linealmente dependiente en R3, S es generador de una recta en R3. La primera opción entonces nos decía que si tenemos un conjunto contenido en R3 distinto del nulo, ese conjunto unitario es generador de R3. Esta frase no es correcta, ya que si pensamos en el subespacio generado por el conjunto S, es decir, el subespacio generado por un único vector de R3, nos da una recta que pasa por el origen. ¿Por qué nos da una recta que pasa por el origen? Recordemos que el subespacio generado por un conjunto es el conjunto de todas las combinaciones lineales posibles que se pueden realizar con los elementos de ese conjunto S. En este caso, como tengo solamente un vector y si planteo las combinaciones lineales que puedo hacer con ese único vector, todos los vectores del subespacio que estoy generando van a ser vectores paralelos. Entonces, ese espacio S de un único elemento va a generar una recta por el origen. No todo R3. Entonces, esta opción no es correcta. Vamos a la segunda. Nos dice S no es generador de R3. Por lo que acabamos de hablar, esta opción es correcta, porque S realmente no genera todo R3. Hemos dicho que genera una recta por el origen. Vamos a la tercera. S es linealmente independiente en R3. Como S es un conjunto unitario que tiene obviamente un solo elemento, que no es el nulo, por la consecuencia de LD número 3, podemos decir que ese conjunto unitario va a ser linealmente independiente. La cuarta opción nos dice S es linealmente dependiente en R3. Ya habíamos dicho que un conjunto no puede ser simultáneamente LI y LD. Tiene que pasar solamente una de las dos opciones. Entonces, el apartado 4 no es correcto. Vamos al 5. S es generador de una recta en R3. Esa opción podemos decir que es correcta, ya que habíamos dicho que el conjunto S generaba una recta por el origen de R3 en este caso. Entonces, tenemos para el apartado C dos opciones correctas, la 2i y la 5. El apartado D nos dice, sea S un conjunto contenido en R2 que posee solo dos vectores no nulos paralelos entre sí, entonces S es generador de una recta de R2, linealmente independiente en R2, linealmente dependiente en R2. Veamos entonces. La primera opción nos dice que si tenemos un conjunto de dos vectores no nulos que son paralelos, entonces S va a ser generador de una recta en R2. Si el conjunto S tiene dos vectores no nulos que son paralelos, podemos decir que uno es combinación lineal de los demás.
Entonces, el conjunto generado por esos dos vectores paralelos no nulos es el mismo que el generado por uno de esos dos vectores. En el apartado anterior ya habíamos hablado que un vector de R3, en este caso va a pasar también en R2, un vector va a generar una recta por el origen en el espacio, en este caso, en el espacio vectorial R2 en este caso. Entonces, el primer apartado que nos dice que S es generador de una recta en R2 es correcto. El segundo apartado nos dice S es linealmente independiente en R2. Como el conjunto S tiene dos vectores no nulos que son paralelos, como dijimos hace rato, hay uno que es combinación lineal de los demás. Entonces, ese conjunto tiene que ser linealmente dependiente en R2. Por lo tanto, esta segunda frase no es correcta. Vamos a la tercera, nos dice linealmente dependiente en R2. La tercera frase sí es correcta. Entonces, en este apartado D tenemos dos opciones, la primera y la tercera, que son correctas. Vamos al apartado E. Todo espacio vectorial B distinto del trivial posee solo un conjunto generador, infinitos conjuntos generadores, al menos un conjunto generador. Bien, la primera frase nos dice que un espacio vectorial no trivial tiene solo un conjunto generador. Podemos decir que esa opción no es correcta, ya que si yo tengo un conjunto formado por vectores y ese conjunto me generará un cierto espacio, y por ejemplo, si a el mismo conjunto S le agrego combinaciones lineales de los vectores que ya están en ese conjunto, me va a seguir generando el mismo espacio. Acá teníamos en el ejemplo anterior, el ejemplo de la recta, nos bastaba con un vector de R2 para generar una recta. Y si a ese conjunto de solamente un vector le agregábamos vectores paralelos, va a seguir generando la misma recta. Entonces, la primera opción no es correcta, ya que un conjunto no tiene solamente ya que un espacio, disculpen, un espacio no tiene solamente un único conjunto generador. Vamos a la segunda opción. Nos dice que todo espacio vectorial distinto del trivial posee infinitos conjuntos generadores. Por lo que ya veníamos hablando, podemos decir que esta opción es correcta. Y la última nos dice todo espacio vectorial B distinto del trivial posee al menos un conjunto generador. Entonces, si dijimos que tiene infinitos, va a tener por lo menos un conjunto generador. También es correcta esa opción. Entonces, en este apartado E tenemos dos opciones correctas que son la 2 y la 3. Bueno chicos, espero que les sirvan los videos. Seguramente nos estamos encontrando en otro.